debate que venimos pensando con el equipo de cátedra. Las compañeras Victoria Gauna, que es abogada, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, quien está acompañando en su lucha a Ramona Bustamante, ¿no? Todo el movimiento la acompaña, pero ella en particular como abogada. Mariela Basualdo, habitante del paraje Santa Isabel, integrante también del Movimiento Campesino de Córdoba. La compañera viene a compartirnos su situación en particular, ¿no? De asedio y despojo, ¿sí?, de su tierra. La compañera Clarisa Mensa, que es trabajadora social, coordinadora de la región centro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, de la Delegación Córdoba. Y la compañera Antonella Bainotti, trabajadora social, integrante del colectivo Montevivo Córdoba, que hasta el año pasado también fue adscrita en la cátedra, y a quien, igual que al resto, le agradecemos mucho la presencia y que hayan accedido a estar hoy acá. Sabemos que, si bien la virtualidad puede ayudar a encontrarnos a pesar de las distancias físicas, geográficas, que a veces complicaban un poco la cosa cuando queríamos hacer estos paneles en la presencialidad, también disponer del tiempo, la conectividad y los recursos necesarios para hacerlo se vuelve otra dificultad, otro problema. Pero bueno, agradecerles que estén acá, contarles un poco a los estudiantes que el panel lleva el nombre Luchas por el Derecho al Territorio en Córdoba, y se va a centrar particularmente en las luchas del movimiento campesino o del campesinado en Córdoba. En otro momento abordaremos las luchas que se dan en el ámbito urbano. Nos parecía importante destacar, resaltar, dar un espacio de prioridad a este tema hoy en nuestra provincia, a raíz de que a Ramona Orellana Bustamante vuelve a sufrir otro embate de la justicia en un nuevo pedido de desalojo, y también lo hacemos como un acto de acompañamiento, de solidaridad, desde la cátedra, desde la academia, a su lucha, ¿no? Bueno, yo solo decir unas 2 palabritas más y ya abrir el micrófono ahí a las compañeras. Contarles que cuando estaba pensando cómo presentar esta mesa, me vino en la mente muchas imágenes vinculadas ¿no?, de las situaciones a las que vamos a hablar hoy, pero en particular, capaz que porque uno se va poniendo vieja, me remitió a una lectura que hice por allá en la adolescencia, de un libro que fue una lectura urgente de ese tiempo, en que como adolescente visitaba con el grupo juvenil Santiago del Estero, y podía vivir ahí y sentir situaciones de despojo, ¿no?, de asedio en relación a la posibilidad de vivir en esos territorios, ¿no? Y el libro lleva un título que creo que resume la situación de la que hoy vamos a charlar acá, ¿no? El libro es de Estilo Alegría y se llama El mundo es ancho y ajeno. ¿Sí? Y lo voy a resumir para que la frase tenga más sentido, ¿no? El libro cuenta la historia de una comunidad indígena que termina perdiendo su territorio y su tierra a manos de un latifundista, e insiste en constituirse nuevamente como comunidad y reconstruir su vida en otro espacio, ¿no? Y bueno, la historia es trágica porque finalmente pierden su tierra, su territorio y la vida en comunidad. Sin embargo, aparece ahí con fuerza, ¿no?, que la idea de qué es la comunidad y qué es la tierra, ¿no? Parece como muy claro que la tierra no es solo un recurso, no es solo, o no está pensada desde ese lugar para
en este caso para los pueblos indígenas, sino la tierra como un territorio, como un lugar donde tejer la vida, donde hacer tramas, donde estar con otros, y la comunidad como el único lugar posible de habitar para esos pueblos. ¿Sí? Como, qué difícil la vida sin la comunidad. Y la frase del libro viene a cuento de que cuando los despojan de sus tierras, el hacendado les dice, bueno, vayan a hacer la vida a otro lado. ¿Sí? Claro, el mundo es ancho, pero el mundo es ajeno. Lo que en este libro no cuenta, y que es lo que como registro histórico, porque de ficción creo que tenía bien poco el libro, y uno lo puede ver, lo pudimos ver a lo largo. El libro fue escrito en el 41, imagínense, a lo largo de estos 70 años si habremos visto historias y habremos vivido historias de ese tipo. A pesar de eso, el libro no cuenta, no recupera cuál era la historia de lucha de los pueblos, sino muestra el despojo, el saqueo, como registro, como denuncia, creo yo, sobre todo en ese momento. Sin embargo, ya acá lo que traemos fundamentalmente, más allá de la situación de despojo y de saqueo que se ha repetido en nuestra América desde la conquista, es también la fuerza de la lucha. Y yo repasando así el momento en que leí aquel libro y qué me ayudaba a mirar en aquellos parajes de Santiago del Estero, qué me ayudaba a mirar en los parajes rurales de Santa Rosa de Calamuchita, que era donde trabajaba en ese momento, trabajaba desde la militancia, ¿no? También pensaba que la presencia de mujer era casi nula en el registro del libro y en los relatos de muchas de esas historias en ese momento. Y hoy acá en nuestro panel tenemos 4 mujeres, lo que también muestra cómo se hicieron visibles las mujeres en esas luchas y cómo las mujeres están en lucha. ¿Sí? Bueno, así que solo eso, como la invitación a escuchar qué aparece desde la cara del despojo y del saqueo, pero también cómo aparece la fuerza de la organización y las búsquedas, ¿no? Y el querer hacer comunidad. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras que van a exponer. Les voy a pedir, vamos a hacer este orden, que no lo hemos hablado mucho, pero le voy a pedir por ahí que empiecen las compañeras de Victoria y Mariela, creo que están juntas. ¿Mm? Y ahí están preguntando en el chat el nombre del libro. Ahí lo escribo y les pongo el autor. Y después por ahí a Clarisa, si puede seguir ella, y a Antonella haciendo un cierre que nos dé más una experiencia cercana a la urbanidad. Para, bueno, yo les voy a ir avisando por privado el tiempito como para que también haya espacio para las preguntas. Vico, ustedes chiflen cuando haya que pasar foto, video y todo lo que nos han mandado. Bueno, nos toca. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero agradecerles a vos, Susana, agradecerle a las 172 personas conectadas en este momento. Te escuchaba muy, muy atenta y profundamente lo que decía Susana y más allá de poder reflejar lo que se ve todo el tiempo, también es para mí lo que decía, reflejaba o hacía que me acuerde de mí, que es lo que hizo también que yo militara en el campo. Y, y esa vida en comunidad que
que hace que sea digna la vida. Y por más que ustedes no vivan en el campo, uno puede tomar esa dignidad para vivir un poco mejor en la ciudad también. Estoy con Mariela, ahí ya se va a presentar un ratito ella. Eh, Decía Susana, yo soy Victoria, del Movimiento Campesino de Córdoba. Vivimos en el norte de la provincia, casi, en este momento estamos casi Santiago del Estero, en Villa de María Río Seco, a 60 kilómetros de Ojo de Agua, bien cerquita de Santiago. Eh, Te interrumpo, ¿podrías correrte un poquito para que te enfoque mejor la cámara? Porque se te ve partida. Y después para irla. Ahí está. Perfecto. Estas son cosas de la tele. no, claro, claro. Eh, bueno, les contaba un poco dónde estábamos en este momento, después le paso la cámara a Mariela. ¿Dónde estábamos en este momento? Que estábamos muy cerquita de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba. Somos varias centrales en diferentes lugares de la provincia y nos fuimos juntando con diferentes zonas de la provincia de Córdoba en esta idea de hacer comunidad, en esta idea de empezar a trabajar en algunos ejes de lucha que venían de las necesidades también, de las necesidades concretas de las familias campesinas, de las mujeres campesinas, y que a lo largo del tiempo, en esta zona, este año estamos cumpliendo 20 años de organización, eh, los ejes de lucha han sido una de las principales necesidades y cuestiones que nos han ido juntando ha sido los conflictos por la tierra, a través de los conflictos y poder mirar a través de los conflictos por la tierra, las situaciones concretas en este lugar particular, el avance tan eh, obsceno del agronegocio, que fue lo que pasó acá. En la década del 90, el agronegocio arrasó toda esta zona, fines de los 90 y con más cruentamente en 2001, 2002, 2003. Y con el avance del agronegocio vino el desalojo de muchas familias. Desalojos directos con topadora, como en el caso de Ramona, y desalojos indirectos que no fueron con topadora. En aquellas épocas, bueno, si alguno conoce esta zona, alguno conoce esta zona, en aquella época todavía había familias que no tenían alambrado, había otra forma de producción eh, que hoy sigue existiendo, en donde existe la familia campesina. Donde hoy hay familia campesina, no hay agronegocio, no hay sembrado de oleaginosa con el paquete tecnológico del agronegocio, digo, con agroquímicos, semillas transgénicas y bueno, todo lo que viene de la mano de eso. Sino que hay biodiversidad, hay diversidad en la producción, hay diversidad en la cultura, hay diversidad en cómo se mira a esa comunidad que hablábamos antes. Y en esta zona, una de los conflictos, como decía antes, que nos fue organizando, fue el de Ramona Bustamante. Fue uno de los primeros conflictos fuertes, que ya había habido otros, pero ese concretamente nos hizo hacer movimiento. Por lo menos esa es mi lectura. Éramos muchas centrales en diferentes lugares de la provincia, y en el 2003, cuando conocemos del desalojo de Ramona Bustamante en el paraje Las Maravillas, cerquita de Sebastián Elcano, cuando conocemos ese conflicto, varios compañeros y compañeras en ese momento se acercan. Bueno, tenemos una compañera acá
por acá que ha sido una de las personas que ha bancado ese desalojo, ha estado bancando a la policía que creo que está, estoy casi segura, Mariana Gamboa, digo. Eh, y, y yo decía ayer en una conversa que teníamos que el conflicto de Ramona, la vida de Ramona, y eso traducido en términos históricos, es, eh, es uno de los ejemplos más claros y concretos de cómo ha avanzado el capital en el campo, cómo el sistema judicial machista ha avalado el avance del capital en el campo. Eh, ese conflicto de esta compañera es un ejemplo concreto por donde se lo mire en los últimos 36 años de ese avance del capital y el avance y el accionar del sistema jurídico y el sistema judicial en, eh, en esa posibilidad. Siendo sintética, no voy a profundizar, capaz que lo hagamos en alguna pregunta, pero Ramona Bustamante tiene ese campo en realidad porque era de su papá, su familia se fue a un cativo, su madrastra se fue a un cativo, su papá había fallecido, y cuando ella estaba en ese campo, su mamá y su papá que lo compraron al campo, por supuesto, quedaba a nombre del varón los títulos. Eso origina que como no estaban casados su papá y su mamá, por civil aparentemente, porque hemos encontrado algunas cuestiones que dicen lo contrario, eh, la excluyen a Ramona de una declaratoria de herederos y por tanto tienen la posibilidad, la madrastra y la hermanastra, de vender ese campo, hacer una declaratoria de herederos, excluirlo y vender el campo. Todo lo que vino después fue un sinfín de injusticias jurídicas, de falta de defensa de los derechos de las campesinas y los campesinos, mucho más de las campesinas, quien hoy sigue pasando, pero hace 36 años, hace 20, hace 10 años diría yo, eh, las mujeres campesinas que asumían el, el derecho de estar en un lugar determinado, Ramona es un ejemplo concreto de haber no solo criado muchísimos niños propios, ajenos y demás, sino de reproducir la vida campesina en ese lugar, y eso al agronegocio justamente era todo lo contrario de lo que quería. Ella es desalojada 2 veces. El primer desalojo fue en el 2003. Ahí comienzan a acercarse el movimiento, y era lo que decía recién, el movimiento campesino que estaba disperso en diferentes centrales, se junta por esta causa, creo yo, una de las junto con otras, estoy pensando en este momento, pero básicamente lo que fue haciendo fue uniendo lucha provincial, visibilizando esa lucha provincial, y lo que hizo Ramona también fue que tuviéramos esa bandera de lucha para transformar muchas otras leyes que vinieron después, sobre todo la ley de registro de poseedores que se modificó. Eh, voy viendo, voy viendo si me manda mensajitos, Susana. Eh, después, estamos hablando de muchos años de lucha, pelea, ella nunca se fue del campo. En estos 16 años, desde los dos desalojos que ella tuvo que soportar, volvió al campo, sigue estando en su campo. Pero sí me parece que algo que decían Susana al principio, de cómo las mujeres empezaron a ser visibilizadas, también el cuerpo de Ramona y el conflicto de Ramona pasó de ser
en esta transformación que vamos haciendo las compañeras también militantes, pasó a ser de un conflicto más a poder mirar dentro de ese conflicto el rol que tenemos la mujer en el campo, el rol que tenemos en la lucha por la tierra. Muy cerquita de Ramona, muchas compañeras se paraban y se siguen parando frente a la topadora y frente a los mosquitos que fumigan, y son las mujeres las que lo hacen. Y eso era una invisibilización que hace muy poco teníamos, también las mujeres militantes, de cómo poder empezar a visibilizar y mirar que la lucha de la mayoría de los conflictos, las mujeres la bancamos la parada sin ninguna duda. Eh, y eso, bueno, me parece que es también, no es, lo empezamos a mirar nosotras. Igual, esto que decía yo hace un ratito, yo hasta hace muy poco no leía las sentencias jurídicas como hoy las leo, y hoy cuando vemos la sentencia de Ramona, esta última, en febrero, bueno, le vuelven a hacer un juicio de desalojo, vuelve a sentenciarse ahora en febrero de este año que Ramona no es dueña de la tierra, que está en nombre de, que en realidad el título lo tienen los escaramuzas. Bueno, es una historia de no acabar y es una lucha de no acabar porque la vamos a seguir peleando, va a seguir estando donde está. Eh, y creemos que es una posibilidad histórica para el gobierno nacional y el gobierno provincial de resolverlo, y tiene la posibilidad de hacerlo, y es lo que estamos hoy peleando. Eh, pero lo que traía es que si uno ve las sentencias de hoy, de febrero de este año, realizada por una mujer de Funes, es una sentencia absolutamente machista en cómo está encarada, una sentencia que manda a que ahora sus hijos se hagan cargo de Ramona, porque ella está muy vieja, entonces que bueno, sean los hijos los que ahora, si ella cuida a tantos, ahora son ellos los que la tienen que cuidar. Ese es el resultado de cómo debe hoy, qué es lo que debe hacer ella y sus hijos, porque habla de los varones que ahora se dan cargo, que están grandes, así resuelve, digamos, la sentencia. Y esa mirada, bueno, la fuimos construyendo con esto, ¿no? Con la discusión, con pensarnos de otra manera las compañeras mujeres en militancia, en el sistema judicial, en cada uno de los espacios en los que estamos. Y estas compañeras nos han ido mostrando ese camino también. Sí, cuando hablábamos de, bueno, ¿y hoy qué? De todo esto, hoy qué, si decimos, bueno, sí, Ramona fue es un símbolo de lucha, ¿cómo lo resolvemos? Y viendo la última semana fue como de mucha discusión al respecto, porque empezamos a ver con otras organizaciones y empezar a ver entre nosotros mismos dentro del movimiento que en el último mes, últimos 3 meses, se han aumentado significativamente la visibilización de los, no porque no los había, digo, la visibilización de los conflictos por la tierra, de los conflictos por bienes naturales, muchos desalojos a nivel nacional, algunos, varios, 4 a nivel provincial, que es una barbaridad, sentencia de desalojo en el campo, ¿no? Y Y entonces, en el medio de una pandemia, encima, muchas, la mayoría, mujeres las víctimas de esas sentencias. Y eso nos trae la reflexión de que algo está pasando bien concreto de cómo el sistema judicial sigue, o cuál es qué está discutiendo y leyendo el sistema judicial para sentenciar de esta manera estas causas en el campo. Y es muy necesario poder pensar cómo en diferentes momentos históricos también se van delineando, y el sistema judicial sobre todo va delineando de cuál es la línea que debe seguir, en este caso, el capital y el avance, entendemos nosotros, en el campo. La cuestión es qué vamos a hacer desde las organizaciones
frente a estos embates judiciales y empresariales, está abierto, porque no estamos, no estamos totalmente, todavía no nos hemos puesto del todo de acuerdo, y estamos en ese camino. Me parece que algunas puntas se van haciendo, bueno, ahí la vía La Clari inmensa, algunas puntas se van haciendo, hemos hecho a lo largo de estos últimos años de los poderes ejecutivos, hay una ley concreta que es la ley de agricultura familiar, que necesitamos que la provincia, digamos, si la tierra hoy para la ley de agricultura familiar campesina de indígena es un bien social, según dice la ley, es imposible que un Estado pueda sostener que si es un bien social pueda ser desalojada, porque es un bien social. Entonces, es una contradicción del mismo sistema, o se vota una ley para ponerle un lindo cuadrito y no hacer nada más que eso. Entonces, tiene la herramienta, el poder provincial y el nacional también, para hacer lo que debe hacer, sobre todo en este caso de Ramona. Corto porque ya me pasé de mi tiempo. Gracias, Vico. Pero bueno, ahí estaría bueno que los que se van quedando con preguntas o quieren hacer aportes escriban en el chat y nosotros nos vamos juntando para recuperarlas, ¿no? Cuando ya hayan pasado todas las expositoras. Bueno, ahora Mariela Basualdo, integrante del Movimiento Campesino. Mariela, yo te voy a pedir que te enfoques un poquito más la cámara. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Basualdo, vivo en Villa de María del Río Seco, y el conflicto que tenemos, que es sobre el campo de mis abuelos. El paraje se llama Santa Isabel, departamento Río Seco, provincia de Córdoba, límite con Santiago del Estero. Nosotros tenemos este conflicto, aparece en el 2019, principio del 2019. Nosotros estábamos limpiando para alambrar y nos aparece el señor Walter Lescano, aduciendo de que él había comprado una parte del campo de mis abuelos en un remate, cosa que nosotros no sabemos y decimos que no es. Nunca nos enteramos, nosotros siempre hemos estado. Y desde ese día, de esa fecha, principio del 2019, nosotros estamos sufriendo distintos atropellos. Por ejemplo, que nos entran, nos rompen las plantas, nos roban los carteles, infinidades de cosas. Que nos robaron una bici, que apareció en el campo del frente, un señor que andaba ahí arreando los animales, encuentra la bici, un montón de denuncias, exposiciones, y el 15 de ahora de abril fue lo máximo que nos sucedió, porque mi primo se había ido al pueblo esa noche anterior, que es Gutenberg, el pueblo, y queda 7 kilómetros, y cuando vuelve al otro día, 9:30 de la mañana, se encuentra con la puerta tirada del frente, y se va caminando hasta la casa y ve los destrozos que los hicieron. Nos voltearon el horno que tenemos nosotros para hacer pan, nos tiraron el agua de los tanques que tenemos nosotros para las plantas, para utilidad nuestra, nos quemaron la puerta de la casa de nuestros abuelos, una puerta añeja, y nos voltearon parte del techo, la canaleta que tenemos para juntar agua que va al aljibe, también la destruyeron, tiraron piedras en el aljibe.
las plantas las cortaron con un machete a ras, o sea que destrozo total. Y en el frente, nosotros del campo, habíamos puesto la bandera de movimientos campesinos, porque ellos nos están apoyando en esta lucha, y la quemaron totalmente. Quemaron las plantas, destrozo total. Entonces dijimos, basta, ya basta, alcemos nuestra voz. Así que en eso estamos, en la lucha de que alguien los escuche y que se haga justicia, y en eso estamos, buscando justicia. Y acá estamos acompañándote, Mariela. Muchas gracias. No sé si querés que pasemos el videíto de donde mostrás cómo quedó la casa, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ahí lo mostramos. Pau, ¿vos podés presentarlo? Ahí lo presentamos. Bueno, muchas gracias por el relato, por compartir. Gracias a ustedes. Sabemos que debe ser muy doloroso volver a pasar por ahí, el recuerdo. Pero, Es la lucha de años. A ver, ahí mostramos. Ahora sí quieren. A ver. No sé qué pasa, pero no se puede, no se ve. Puedes ir contando, si no. Bueno, esa es la puerta de entrada, bueno, se ve, pero la puerta de entrada es donde la quemaron totalmente. Nice. Ahí se está cargando. Haciendo algo de alusión a lo que hizo la introducción usted, puedo decir de que la fuerza de la lucha de las mujeres, mi abuela crió 16 hijos en ese campo. Puedes decir lo que quieras. Y la lucha constante de seguir adelante, sus hijos desde los 13 años, en lo que es respecto a mi papá, desde los 13 años que él se fue a trabajar a La Papa, a Mar del Plata. La lucha constante, con el sudor de su frente, lograron ese campo para que un desalmado haga todos estos destrozos y quiera apoderarse de lo que no es de él. Nosotros decimos, y una vez más, eso es nuestro, la tierra es nuestra. Bueno, parece que no se puede, ¿no es cierto, Pau? No carga el video. Vamos a intentarlo de nuevo. Hacer fotos. No van a poder verlo. Hola, ¿cómo están? El problema de los videos en el Meet es que pasan muy lento y con el sonido muy jodido. Lo que podemos hacer es compartirlo dentro del aula, dentro del espacio del aula, después que subamos esta charla para que lo puedan ver con más claridad, si les parece. Ahí, si quieren, le pasamos a Susana recién le pasamos un PowerPoint que hizo la compañera Mariela, de cómo era el campo y cómo han hecho todos esos destrozos ahora.
si lo quieren compartir, ahí digo para que lo puedan subir y demás. Sí, Bueno, perfecto. gracias. Sí, eso lo vamos a compartir todo en el aula y cuando armemos grupo de WhatsApp también lo vamos a compartir por ahí. No sé si se pudo ver algo de la imagen de cómo estaba la puerta. Esta primera parte sí se pudo ver. Se había quemado la puerta, esa parte se llegó a ver. Bueno, muchísimas gracias, María. ¿No se puede alguna cosa más? Estamos a disposición, sí, estamos a disposición y muchas gracias por el espacio. Y nosotros también. Estamos a disposición, lo que necesiten y se puede hacer desde aquí. Los esperamos porque queremos que conozcan. Ya nos estuvieron llamando que los van a venir a visitar, así que nosotros estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí le pedimos a Clarisa Menta, y abre mi micrófono y nos comparte un poco de Bueno, su Susana, trabajo. Adelante. ¿se escucha ahí? Estoy con algunos problemas de conexión. ¿Se escucha ¿Ahí bien? se me escucha? Se escucha perfecto. Sí. Bien. Disculpen que, bueno, no voy a poner la cámara. Estuve escuchando un poco cortado los testimonios de Victoria y de Mariela, así que vamos a seguir así. La conexión en el norte no es muy buena. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos y todas las presentes. Gracias de nuevo por la invitación, por tenerme en cuenta para participar de este espacio. Soy Clarisa Mensa, como me presentaron antes, trabajadora social, egresada de la escuelita, cuando todavía era escuela de trabajo social, hay muchas caras conocidas, así que bueno, muy, muy contenta y emocionada. Escuchando, bueno, los testimonios recientes, no sé si será mucho lo que podría aportar, quizás que se me puso la piel de gallina pensando, ¿no?, a cuántas personas parió Ramona. Me considero hija, ¿no?, de esa lucha, y bueno, estoy muy, muy emocionada, ¿no?, por eso. ¿Se perdió la conexión? ¿Sí? Sí, abandonó ahí la reunión. Sí, Claro. se le cortó internet. Sí, se le cortó internet. Bueno. Ahí volví. Ay, buenísimo. Hola, Clarisa. Ay, se me corta. Bueno, espero que no se corte más. Les comentaba, bueno, hoy me encuentro en un rol muy desafiante, que es estar dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de Nación, en la Delegación Córdoba. También, ¿no?, un desafío de poder aportar desde ahí las luchas que venimos teniendo en las distintas organizaciones y comunidades organizadas de la agricultura familiar campesina indígena. Uno, digamos, pretende aportar desde ahí, ¿no?, los conocimientos, experiencias y reivindicaciones del sector. Como decía Vico ya en un momento, y que mencionó la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, es el marco normativo desde el cual venimos trabajando, más allá de que aún no está reglamentada, sí sancionada desde el 2015, y digamos, los 4 años del gobierno anterior no se logró reglamentar. De hecho, desde Agricultura Familiar fue una de las secretarías con mayores despidos y
desmantelamiento, ¿no?, hacia las políticas del sector de la agricultura familiar. Entonces también todo el año pasado fue un proceso muy para adentro de reconstrucción, ¿no?, de toda la secretaría. Pensando cuando me invitaron a participar de la actividad y pensando específicamente en los conflictos de la tierra y ante estas preguntas que veía en la convocatoria de quién es la tierra, para qué se utiliza, quiénes tienen derecho sobre ella, ¿no?, también me surgían muchas cuestiones, ¿no?, toda esta tensión existente y de diferentes intereses, ¿no?, de proyectos productivos, de proyecto político y de diferentes cosmovisiones acerca de la tierra y el territorio, y cómo nos paramos hoy nosotros como secretaría para hacer frente a esas tensiones. Dentro de la ley, la concepción, digamos, de tierra, como ya también lo comentaba Victoria, se considera la tierra como un bien social, ¿no?, desde la perspectiva de los derechos humanos, como bien común, ¿no?, como una mercancía, y desde ahí nos da pie a seguir trabajando y a proyectar y a planificar. Uno de los principales objetivos del plan estratégico por estos 4 años es fortalecer el acceso a la tierra y el arraigo rural como uno de los ejes principales, ¿no?, para fortalecer el sector y pensar en no solo en cómo estamos ocupando el territorio actualmente, sino en qué condiciones se lo dejamos a las generaciones futuras. Cómo generamos políticas públicas que posibiliten el desarrollo de esos territorios, en infraestructura, en capacidad productiva, pensando desde el abordaje desde la perspectiva de género, desde la promoción de la soberanía alimentaria, pensar el sujeto colectivo, ¿no? Desde el año pasado se modifica el nombre de la Secretaría a Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que tiene que ver con eso, con esa necesidad de incluir en el sujeto de la agricultura familiar o de la Secretaría a otros grupos y organizaciones que estuvieron excluidos, ¿no? Entonces, bueno, reconocer los sujetos colectivos, la identidad, la historia de los lugares es fundamental. Desde el año pasado a la actualidad, los conflictos de tierra que se presentaron ante las secretarías fueron muchísimos. Hoy por hoy hay 57 casos específicos que se vienen abordando de manera conjunta con las organizaciones y con los centros de acceso a la justicia y otras instituciones, para tratar de esto, ¿no?, de evitar estas situaciones de desalojo. También pensando en eso, y en esta necesidad de reglamentar la ley, se viene trabajando específicamente en comisiones o en avances de programas que, en esto, ¿no?, para ganarle a los tiempos, que nos permitan ir generando herramientas que respalden y esto, ¿no?, poder ir brindando algunas respuestas a las urgencias. Por ejemplo, bueno, se está trabajando desde la Comisión de Regularización en todo lo que es relevamiento, análisis y el abordaje integral de las situaciones dominiales de la tierra, donde, por ejemplo, para tirar algunos datos a nivel nacional, hay relevados 850 situaciones problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra, donde involucra más de 64.000 familias, en muchos casos con mujeres a cargo, ¿no? El eje de la mujer también es muy significativo en la lucha con la tierra, que también tiene que ver con lo que decían antes las chicas, ¿no? Hoy por hoy, si pensamos en esto, ¿no?, me parecía, en la violencia hacia la tierra, es la misma violencia que venimos sufriendo las mujeres históricamente. Entonces, trabajar el eje de tierra con una perspectiva de género es fundamental. Decía, bueno, de todos estos casos que están presentados y relevados, el 88% de estos conflictos involucra poseedores que carecen de título de propiedad, que esa es otro
otra gran problemática que tenemos, ¿no? En Argentina y en nuestra provincia también. Si pensamos en el norte de Córdoba, donde está Ramona Bustamante y donde están muchas de las familias que hoy por hoy vienen sufriendo distintas situaciones, son zonas y regiones enteras que, de poseedores ancestrales, dueños de la tierra, poseedores de la tierra, que no están regularizadas, ¿no? Y que ante el avance de intereses privados, especulativos, van socavando y en realidad van vulnerando nuestros derechos, ¿no? También, bueno, un punto importante a resaltar de la ley de reparación histórica es el planteamiento de la creación del Banco de Tierra, que ya se está trabajando en la posibilidad de, sobre las tierras del Estado, poder pensar en la cesión hacia familias productoras, pensando en comunidades agroalimentarias, agroecológicas, que estén a disposición de los productores y productoras, y en diálogo, ¿no?, con otros actores. En eso ya hay experiencia, se viene trabajando y se viene formalizando. Con relación a género en particular, también desde el año pasado se diseñó y se implementó un programa que se llama En Nuestras Manos, que también busca achicar esa brecha, ¿no?, de posibilidades entre hombres y mujeres, y que se acrecienta aún más, ¿no?, en los ámbitos rurales. Si pensamos nomás en la cuestión de títulos de tierra, de 10 títulos, 2 solamente es el indicador que hay, ¿no?, donde esa tierra está en manos de una mujer o a nombre de una mujer. Y si vamos a lo que es tecnología rural, es todavía más grande la brecha, ¿no?, sobre las herramientas y equipamiento para la producción. De 10, 1, si pensamos en una herramienta como un tractor o alguna maquinaria, de 10 que están a nombre de hombres, 1 puede llegar a estar a nombre de la mujer. Entonces en eso se está haciendo un esfuerzo muy grande, y en esto, con una mirada federal y participativa para ir dando respuestas y generando políticas que vayan dando respuesta, ¿no?, a todas estas situaciones. Bueno, no sé, yo me perdí un poco por ahí, quizás que no ordené bien mi exposición, por ahí tenía estas herramientas más que se vienen trabajando en el interior de la Secretaría como herramientas y políticas que, si bien falta mucho, bueno, lo vamos generando. Y tiene que ver, vuelvo a insistir, con las reivindicaciones y necesidades de las organizaciones, de las comunidades, y del sector, ¿no?, de la agricultura familiar campesina indígena. Nos queda mucho por hacer, por aportar. En eso siempre también consideramos indispensable el trabajo en conjunto y articulado con los movimientos sociales, con la academia, con el resto de las instituciones, para que en realidad, digamos, las políticas que podamos generar sean sólidas y se sostengan en el tiempo, ¿no? Así que bueno, por ahí ese desafío, desde acá adentro, digamos, quizás que es el lugar donde que me toca hoy estar, también un lugar que no viene siendo fácil, porque en realidad si pensamos en el ámbito rural y en lo que es, ¿no?, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, siempre estuvo más ligado a los hombres y a las ciencias duras. Entonces, hoy por hoy puede estar una mujer de las ciencias sociales, es un ámbito de disputa bastante fuerte, interesante, que, bueno, viene siendo un desafío que uno lo lleva adelante por el acompañamiento que viene teniendo, ¿no?, de todas las compañeras y organizaciones hermanas. Nada más. Muchísimas gracias, Clarisa. Bueno, nos quedamos ahí, nos tiraste un montón de datos y números, así, no nos daba la mano para escribir todo eso, por suerte queda grabado, y si por ahí tenés algún texto, alguna cosa que nos quieras compartir, donde podamos seguir leyendo sobre eso, me parece muy interesante.
la desigualdad expresada así en números es muy fuerte, muy impactante. Y creo bueno, que, lo comparto, lo comparto. creo que está muy bueno poder mirar desde ahí también la realidad de la producción campesina, familiar. Creo que esto que traes del cambio de nombre, de la secretaría, también es muy significativo, ¿no? De poder visibilizar pueblos indígenas, de tenerlos en cuenta en las ruralidades. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí les pedimos que se vayan quedando para las preguntas. Y a los estudiantes que vayan haciendo algunas preguntitas ahí en el chat, cosa de que las vayamos registrando, o aunque se las escriban y después se animen a hacerlas, abrir el micrófono. Bueno, ahora le presentamos a la compañera Antonella Bainotti. Y le pedimos que abra el micrófono y nos cuente ahí su experiencia. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy potente las experiencias y lo que contaron las compañeras, tanto Vico, Mariela y Clarisa. Yo me voy a situar quizás en otra experiencia que es un poco más urbana, pero que viene de la mano también un poco de la defensa de los territorios vinculados acá en las Sierras Chicas. Bueno, yo soy Antonella, soy trabajadora social, me formé acá en esta facu y también tengo una formación en el movimiento campesino, transité varios años y creo que de ahí, como militante, pero como también profesional, nos nutrimos y nos deja una huella muy grande, ¿no? Bueno, yo vivo en Salsipuedes, que es una localidad de las Sierras Chicas, en el barrio de Villa Silvina, que está viniendo de Córdoba por la ruta E53. Es el primer ingreso que hay a mano derecha. Es un barrio que conserva todavía mucho parque boscoso, de alta conservación, o sea, implica que no está casi tocado ese monte. Pero como ustedes saben, desde hace unos 10 años, toda esta zona viene siendo muy codiciada por los emprendimientos desarrollistas, ¿no? Desde también negocios extractivos, tanto como el agronegocio, como la minería, pero vinculado a lo inmobiliario. En general, los territorios o los terrenos que acá se empiezan a urbanizar o a lotear, son terrenos que tienen una traza de hace muchos años, datan del año 30, y se va pasando de alguna manera de mano en mano, y alguien que tiene la posibilidad económica de pagar un impuesto de tantos años de que no se paga, lo alambra, lo paga y se hace de esos territorios y empieza a urbanizarse. Desde el año pasado, vecinos y vecinas de acá de este lugar empezamos a organizarnos porque las motosierras y las máquinas empezaron a entrar muy cerquita de donde nosotros vivimos. Salsipuedes en el 2019 sanciona una reserva ambiental que no está hoy, o sea, está la ordenanza, pero no está siendo aplicada, va de a poquito haciéndose. Bueno, nosotros estamos sobre esa reserva, y es sobre esa reserva donde se viene avanzando. Yo no sé si ahí Su o la Pau tienen las fotos. Hay una fotito, si ustedes quieren verla, que como que demuestra de alguna manera sobre dónde están los loteos inmobiliarios que se vienen desarrollando. Dale. Bueno, esto, como les decía, los loteos que se vienen generando vienen siendo sobre zona roja, según el ordenamiento de bosques nativos de las leyes, de la ley provincial. También lo considera zona roja la reserva, y ahí donde ustedes pueden ver toda esa parte más roja,
es justamente donde están asentados los loteos. El más grande es en Turquesa, es un futuro barrio cerrado, un country barrio cerrado, que no lo dicen ni mencionan que sería tal. Hay unas fotos también que intervinieron sobre el río. La problemática justamente tiene que ver con esto, en que están tocando y están avanzando sobre bienes naturales que son colectivos y que son comunes. Los vecinos de Villa Silvina y las vecinas de Villa Silvina tomamos agua de ese río donde las máquinas estuvieron escarbando y donde hicieron un corrimiento del cauce del río. Este año nosotros nos constituimos como asociación civil para poder llevar adelante un amparo ambiental colectivo, que fue como toda una discusión y un proceso que nos vinimos dando, de si nos metíamos de alguna manera en la órbita judicial o no. La realidad es que todo lo que nosotros íbamos haciendo iba quedando desdibujado. Todas las denuncias, los pedidos de información al municipio, las denuncias a policía ambiental para que vengan a frenar las máquinas, eran nulos. O sea, se venía, se constataba, y lo que nos decían es que había permiso. Y se seguía trabajando y se seguía desmontando. Hasta que, bueno, de alguna manera decidimos y definimos que podía ser una opción la de generar este amparo. Y que es de alguna manera, bueno, disputar una manera de ver el territorio, una manera de vivir en el territorio. Ahí esa foto, que se ve todo ese alambrado perimetral, corta todo digamos, como el ecosistema, por así decirlo. Incluso a muchos nos perjudica con el simple hecho de ir a buscar leña para calentarnos. Digo, el impacto que tiene en el territorio, que todavía no está habitado esa parte, ya se empieza a sentir desde ahora, y sabemos que a futuro, si esto se habita de la manera que se quiere habitar, van a venir más inundaciones, va a haber menos posibilidad de contener esas inundaciones. En el 2015 en las Sierras Chicas hubo una inundación muy grande que se llevó vidas, se llevó puesto casas, y que hay una clara referencia a estos desastres ambientales que se vienen llevando adelante. En donde el capital viene avanzando, como decía Vico, bueno, en este caso sobre los montes de estas sierras, de una manera muy brutal. Los paisajes están totalmente desfigurados a lo que eran hace años atrás. Yo hace 4 años que estoy viviendo acá, y realmente el paisaje, el lugar donde vivimos, va cambiando de maneras muy agigantadas. Y esos que son como los polígonos en amarillo, donde están asentados los loteos, que ahí se ve la imagen, como ustedes ven, es toda zona de bosque. Y bueno, esto, como decía, hay una mirada del territorio, tanto del Estado provincial como de los estados municipales, que también son cómplices en este sentido, y del capital, en donde se piensa que toda esta zona se proyecta en realidad a través del IPLAN como un gran área metropolitana. Eso implica una forma de urbanizar totalmente extractiva, que rompe de alguna manera con lo que son estos lugares serranos. Y no es casual que desde hace un par de años muchas asambleas vecinales se vienen levantando y pidiendo otra forma de habitar, pudiendo involucrarnos en las políticas públicas de cómo queremos que sean estos espacios, que sean respetuosos a los ecosistemas y al lugar donde habitamos. Y desde un lugar, hace una semana aproximadamente tuvimos una jornada que se llamó Construir Comunidad, Habitar el Monte, Construir Comunidad, y tuvimos un espacio de mesa de diálogos y debate con distintos espacios colectivos, asamblearios, compañeras que
que vienen de una lucha en Chabascate de reconocimiento de territorios ancestrales. Y cuando pensábamos cómo fue que nos empezamos a juntar, hay algo de lo que nosotros mencionábamos como el cuerpo territorio, a los cuerpos desde los feminismos, digamos, que empezamos a sentirlo, digamos, a medida que avanzaban las máquinas trabajando, a medida que iban avanzando los desmontes, con las vecinas sobre todo que veníamos charlando, sentíamos algo en el cuerpo. Había situaciones de ansiedad, de no dormir, de malestar estomacal, que tenía que ver y que iba emparentado con esta situación, ¿no? Y esta compañera de Chabascate nos viene como de alguna manera a decir, bueno, pero compañeras, esto que ustedes están relatando tiene que ver con el sentipensar que nosotros defendemos y que nosotras venimos construyendo. Y me parece que es interesante tener en cuenta para las prácticas que como estudiantes también vayan haciendo y como futuros profesionales tengamos en cuenta este registro que existe en la corporalidad de cuerpos en los territorios y cuerpos políticos en nuestros territorios queriendo disputar no solamente el territorio, sino también otro territorio que tiene que ver con lo discursivo y con los sentidos, ¿no? Cómo sentimos y creemos que tiene que ser estos espacios donde vivimos, viene de una lucha más de sensibilización de lo discursivo que de lo cultural que tenemos que ir ganando en estas comunidades. Fue saliendo esta idea de la construcción de comunidad como una cuestión de necesidad, de dignidad. Y en estos espacios no podemos hablar de las comunidades campesinas, que quizás son comunidades que preexisten, que hay cierta homogeneidad, pero también hay diversidades. Bueno, en estas comunidades, como Salsipuedes, que tiene la particularidad de que hay gente que vive desde siempre, hay familias que viven desde hace 40, 50 años, y otras que vivimos desde hace poco, nos encontramos con gran diversidad, ¿no? En formas de pensar diferente, en formas de ver diferente, en trayectorias distintas de vida. Y ahí nosotros tenemos el desafío de empezar a encontrar puntos en común para defender esto que es nuestro territorio, que podamos decidir de alguna manera cómo queremos vivir. Un poco contándoles en relación al amparo ambiental, nosotros ahí lo que pedimos es que se frenen las obras y que se generen espacios participativos en los estudios y en las evaluaciones de impacto ambiental, porque un poco por lo que fuimos aprendiendo en todo este caminito, es que las leyes ambientales requieren de evaluaciones y de estudios de impacto ambiental en estas zonas que son de protección, y que no se viene dando, digamos, se avanza, se lleva adelante el loteo, se lleva adelante un barrio, se topa todo un monte, y si alguien chilla, ahí se para la oreja, y si no, sigue, digamos, su curso, y donde antes había monte, hoy tenemos cemento. Bueno, un poco contarles eso, y otras cuestiones que veníamos charlando es que esta forma de generar también esta urbanidad y de avanzar sobre los territorios viene un poco en estas políticas de la desmemoria, digamos. Esta idea de urbanidad viene como a romper y a querer desaparecer lo que existía, ¿no? Como querer romper también una forma de vida. Acá las familias también han vivido de juntar y de recolectar yuyos, de curarse de esa manera, y esas prácticas, incluso también yo vivo en la periferia, y la ruralidad, la cría de animales está, digamos, es constante, es moneda corriente del cotidiano y de nuestro paisaje, y eso se quiere de alguna manera cada vez correr más o hacerlo desaparecer. Entonces, por eso,
por ahí decimos que es una política, estas urbanizaciones o estas formas de habitar como de la desmemoria o de romper de alguna manera estas formas de habitar y de vivir. Bueno, es un poco el aporte y desde la experiencia que estamos teniendo, que es como muy reciente, desde el año pasado, que fue también el año pasado, en donde estábamos en una crisis epidemiológica, en donde estábamos encerrados en casa por la dificultad que atravesábamos desde la circulación y demás. Acá lo único que escuchamos fueron las motosierras y las máquinas trabajando. Entonces, en la medida en que no podíamos salir a trabajar, en que se perdieron puestos de trabajo, en donde se dificultaba el cotidiano, lo único que estaba avanzando sobre nuestro territorio fue el capital. Y no por eso, y no es en vano que en Salsipuedes y en la zona un montón de asambleas vecinales, ambientales, espacios populares, hayan desde el año pasado a este año de nuevo destapar la olla de alguna manera y empezar a tejer esta comunidad, ¿no? Hay como una necesidad muy grande de poder encontrarnos y de frenar esta locura que nos está llevando puesta, digamos, nuestro buen vivir también, ¿no? Porque eso fue algo que también fuimos charlando y acordando en las jornadas que les contaba que tuvimos, que lo que se está llevando puesto es esa necesidad de buen vivir, que por ahí lo traen los pueblos indígenas, los pueblos originarios, pero de los que también nosotros nos hacemos eco y decimos, bueno, va por acá la cosa, no es por otro lado. Así que bueno, muchas gracias, espero haber sido clara. Muchas gracias, Ana, ha sido clarísima. Creo que un poco la invitación, y ahí quedó expresado en el relato, tenía que ver con que en el pensamiento occidental y la idea de desarrollo, civilización, miramos el campo y la ciudad como cosas escindidas. Y en realidad poder ver el modo en que se interrelacionan, como el capital que es propia para sembrar también es propia para construir viviendas, y va haciendo el avance sobre las formas, sobre la tierra, pero sobre los territorios y los cuerpos y las posibilidades de hacerla viva, ¿no? Entonces, cómo hay que defenderla en el campo y en la ciudad también, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, invitamos ahí, después de estos relatos profundos, los que nos han convidado las compañeras de lucha, de su trabajo, de su cotidianeidad, a que, bueno, quienes tengan comentarios para hacer, preguntas, aprovechemos este tiempito y sigamos compartiendo. ¿Mm? Igual las expositoras, si les parece que les quedó algo ahí en el tintero y les dan ganas de contarlo ahora, las invitamos también. Sí, yo hay algo que quería decir, que me quedó ahí, que el municipio de Salsipuedes tiene varias herramientas legales, ordenanzas, oficinas y direcciones de ambiente, y que hoy no le están poniendo en práctica. Y que cuando una familia quiere, o sea, cuando un inversionista paga un impuesto por posesión, el municipio ni la provincia accionan, pero cuando una familia quiere adquirir un pedazo de tierra, ahí sí se viene el Estado a controlar y a decir, bueno, usted está comprando mal, usted ha comprado algo que no corresponde. Digo, ¿cómo se le perdona a los grandes esta idea, ¿no?, de la propiedad privada, y cuando pensamos en el pedazo de tierra para habitar, ahí sí el Estado pone la vara más fina? Eso solamente.
Haciendo alusión que estamos conversando de Ramona, yo estuve participando los otros días, que realmente fui a acompañarla y realmente eso estábamos conversando con la doctora, las sensaciones sentimientos encontrados, porque yo veía a mi abuela, yo veía a mi madre, la verdad es doloroso ver todo esto y después la estoy pasando, la estamos pasando con mi hermana, con mi primo, es bastante duro. Por eso yo digo que tenemos que salir a buscar justicia y que alguien nos escuche. Alguien nos tiene que escuchar. Perdón, ahí me sumo yo acá al costadito y leo una pregunta que le hicieron a Mariela. Si tiene algún recurso judicial de por medio por parte de este Lescano en cuanto a lo del remate. Podemos hacer la contestación compartida. Contestamos lo que quiera. No, él aduce haber comprado una parte que le perteneciera a un tío mío, por no haber pagado su honorario, y él se quiere hacer creer que él ha poseído el campo, y es como que ha poseído y que ha poseído hasta tal fecha que nosotros aparecimos. No, imposible, nosotros siempre hemos estado. Mi papá hacía carbón ahí, tengo fotos, no sé qué pasa que eh, hicimos un pago, pero no lo pueden pasar las fotos. Y tengo pruebas de que mi papá hacía carbón ahí. Bueno, después él fallece y seguimos nosotros. Es imposible que él haya comprado y que haya hecho la posesión, menos todavía. Ahí Elías, creo que quería hacer una pregunta. No sé, vos, Vico, si querías agregar algo a lo que dijo Mariela antes. Perfecto. Los impuestos, aclaro, los impuestos vienen al nombre de mi abuela todavía, para que sacar de la duda si es que alguien la tiene. Solamente como para ver el abuso, solo eso Exactamente. marcar. El campo de Mariela tuvo un conflicto el colindante con un tío de ella, perdieron ese juicio y a través de eso el abogado de ese juicio, Frediani, eh, inicia una demanda por honorarios, le gana al tío de Mariela una partecita del campo y lo remata. Y en ese remate lo compra el Lescano. Así es la vuelta. Cuestión que Lescano había sido testigo también de Frediani del juicio anterior. Es decir, hay toda una maniobra por parte del abogado con este Lescano para poder comprar una parte del campo, que sería la parte que perdió el tío, que no está definida, pero serían menos de 1 hectárea, pongámosle. Y se toman de eso para ocupar todo el campo. Ese es un poco el conflicto. Hola, hay una pregunta en el chat que dice si hubo declaratoria de herederos. No, no hay declaratoria de heredero. Antes había otra pregunta que quizás está bueno que la contesten a mi compañera, que ver, a ver si la encuentro.
Dice, a partir del caso de Ramón, no tuvo más auge, más presencia como movimiento. Le pregunto con todo humildad, porque conozco de casos como. Es decir, este caso implicó más el movimiento, los ayudó a trascender, a ser más visible, o ya había otros casos así de relevantes que se hicieron tan conocidos como este. Ahí. Lo que hizo el caso de Ramona fue provincializar a un movimiento que estaba en diferentes lugares, afianzó la provincialización de un movimiento. Eso sí hizo. Que pudiéramos y lográramos entre las diferentes centrales pasar a ser una organización de toda la provincia y que esa organización de la provincia pudiera hacer que un conflicto, que la lucha de estas organizaciones pudieran hacer que un conflicto sea visible, tuvo esa ida y vuelta entre que la organización se consolidó y también se pudo conocer el caso de Ramona. El caso de Ramona trasciende sin lugar a dudas el movimiento campesino, pero también es fruto del movimiento campesino haber hecho posible, no solamente en ese momento, digo en el 2003, 2004, que Rally Barrio Nuevo, pudimos lograr que Rally Barrio Nuevo la subiera a Cosquín, a los escenarios de Cosquín, y eso, por supuesto, lo que hizo fue que pasara al ámbito nacional, un conflicto de tierra en el norte de la provincia de Córdoba, que no hubiese conocido nadie de otra manera, seguramente. Pero también, antes de Ramona hubo muchas otras Ramonas, pienso en el caso de Pirina, donde hubo un desalojo concreto que fue anterior, después hubo remates también de tierra, digo, hubo muchos otros casos, otras Ramonas, a lo largo de estos 16 años, digo, en torno a lo de Ramona Bustamante, del desalojo, muchos otros casos que han ido, digamos, en esto que decía la compañera, lo que preguntaba, cuánto contribuye a la consolidación de un movimiento, y en realidad no es el huevo o la gallina, sino que vamos, es en conjunto una cosa y la otra, digamos. Ramona, hoy no sería Ramona seguramente y cuando hablo del movimiento estoy hablando de sus vecinos que estaban organizados, cómo sostuvieron ese lugar durante tantos meses, cómo nuevamente armaron ese rancho, cómo Mariana paró a los canas en ese día, cómo los compañeros abogados pudieron hacer una presentación oportuna, sin un peso, no hubiese pasado si no estaba un movimiento organizado. Se llame Movimiento Campesino de Córdoba, se llame lo que se llame, digamos, es una organización que sostiene una lucha, y eso no se da de otra manera. Entonces, digo, en esto que decía Lanto, de ahí en Villa Silvina, no hay posibilidad de sostener una lucha, y mucho menos en forma continuada, si no hay organización que lo haga, y mucha militancia que lo sostenga a lo largo de los años. Gracias, Vico. Mariana, eso que pones en el chat, ¿lo querés decir? Abrir el micrófono. Hola. No, digo esto, que también hacer visible a Ramona era hacer visible que existían los campesinos y las campesinas en Córdoba, que el relato de lo que se veía en ese contexto hace 16 años, que era el problema de los campesinos y las comunidades indígenas, era de Santiago del Estero, del Chaco, de Formosa, de Salta, pero acá no había nada de ese problema. Y lo que nosotros decimos es que esa visibilidad hace que hoy también esté Silvina y hoy esté también Antonella diciendo no solo hacer visible a las comunidades campesinas indígenas, sino el monte mismo. Esta manera de civilizatoria de habitar, hay que pararla, pero hay que pararla desde lo comunitario, de lo colectivo. Esas son las maneras que las Ramonas nos van enseñando. Digo las Ramonas porque siempre hubo desalojos, el problema es cuando el pueblo dice basta, ¿no? Y en ese caso,
no fue solo la Ramona, sino fueron todas las Ramonas que nos hacían esto, lo que contaba el relato del cuerpo. Eso que uno vive en el cuerpo, en un desalojo, es una memoria que no se olvida más. Y eso les ha pasado a nuestros pueblos originarios, a nuestros sectores populares, allá donde están exigiendo el derecho a tener un espacio para la vida digna. Eso es algo que es importante sentir, pensar y también tener herramientas para buscar esa vida digna, digamos. Eso no. Gracias, Mari. Clary, yo quería preguntarte, ahí nombraste que, no sé, ¿estás ahí conectada? ¿Estás escuchando? Veo que ahí se corta. Clarisa, quería hacerte una pregunta. No sé si estás escuchando. Bueno, la pregunta por ahí, se la voy a escribir, se la voy a mandar por WhatsApp a ver si por ahí conectamos. Era, sabemos que la compañera también tiene una trayectoria de militancia. Mi pregunta era cómo ella puso el lugar de trabajadora social y mujer en este nuevo espacio institucional, el cambio que eso significa, o el movimiento en la estructura institucional que eso implica. Y yo le quería preguntar Clarisa, si tu trayectoria de militancia, ¿cómo juega hoy en ese trabajo que estás haciendo? ¿Qué herramientas te da? ¿Qué opciones te presenta? El micrófono ahora, la dejamos a ver si más adelante le funciona. Elías había levantado la mano. Sí, y hay otra Sí, pregunta que levanta. Dale, hola, no sé si me escuchan. perfecto. Soy, bueno, Elías Suárez. Bueno, tenía ganas de hacer una pregunta, un comentario y darle un consejo también a los que son mis compañeros, un poquito de todo. Les comento, yo tuve la posibilidad de conocer el movimiento campesino en el año 2019 con la FACU. Viajamos a Cerrezuela y en ese viaje tuve la posibilidad, hoy en día yo lo que escucho, estoy súper agradecido de poder estar en esta clase y poder estar escuchando a Vico, a Mariela, a Clarisa, a Antonella, porque me di cuenta de la importancia, ¿no? Y de lo que se enfrentan nuestros compañeros del campo. En esa experiencia con la facultad yo pude conocer y darme cuenta, para mis compañeros se los comento para que tenga la gana y tenga la posibilidad de en algún momento ir al movimiento campesino, es una experiencia hermosa, súper valedera de la pena y uno aprende muchísimo. Una de las cosas que más aprendí es que nosotros acá en Córdoba tenemos unas luchas que tenemos que salir a marchar, luchar por diferentes cuestiones y nuestros compañeros del campo tienen las mismas, peores luchas y más grandes luchas todavía que nosotros, que estamos luchando acá por diferentes cuestiones. Nuestros compañeros campesinos también tienen luchas como yo grande, como la que estábamos viendo de Mariela, lo que está sufriendo, que lo lamento mucho, Mariela, quiero que sepas que hay compañeros que te están apoyando y, y espero que todo esto se pueda solucionar de una forma totalmente diferente y que sea lo mejor para ustedes. Y preguntarle también a Vico, cuáles son los pasos a seguir, ¿no es cierto?, después de que se haya hecho este último juicio y que se haya pedido que hubiera un desalojo, ¿cómo se sigue a partir de ahora todo esto? Ya sé que el desalojo no es una opción, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Y la otra es nosotros desde acá, desde Córdoba, desde facultad, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar y qué podemos agregar a esta lucha? ¿Me decís, Elías, en la causa de Ramona? Sí, sí, en ambas causas, en la causa de Ajá. Ramona, en lo que está sufriendo Mariela también hoy en día, con lo que le está pasando en su propio domicilio, en cuanto a eso.
En la causa de Ramona no está tan, ojalá fuera como lo dijiste recién y hubiese certezas de que no va a haber desalojo. Lo cierto es que en esa causa judicial hace un par de semanas hicimos la presentación de una apelación para esa sentencia de desalojo, pero no quiere decir que esa apelación salga a favor, no quiere decir eso. Si la Cámara de Anfunes dice lo mismo que dijo la jueza de primera instancia, lo que viene después de eso es el desalojo. Que se pedirá la suspensión, seguiremos litigando hasta el día del juicio final, pero bueno, judicialmente no está simple la cosa. Hay un montón para hacer todavía, hay muchos recursos, hay otras causas que estamos pensando de realizar por esta misma situación, pero no quiere decir que esté sencillo. ¿Qué es lo que se puede hacer desde Córdoba, desde otros lugares? Primero, por supuesto, la difusión es muy necesaria y fundamental. La difusión, digo, en la causa de Mariela, en la causa de Ramona, acá justo donde estamos también hay otras causas con posibles desalojos, la difusión de lo que hacemos. En la situación de Ramona, también hoy, si no hubiese sido pandemia, les diría, vénganse. Hoy por hoy, Ramona tiene 95 años y tratamos también de cuidarla lo que más se pueda. Entonces es ese equilibrio entre acompañarla, pero también cuidarla. Entonces, si bien viene a visitar la gente, tratamos, por lo menos desde nuestra organización, que sea lo más cuidado posible, tratar de que venga la menos gente posible, que eso no implique el descuido de la situación, de la difusión. Pero también nosotros como movimiento campesino lo que nos hemos propuesto es el cuidado y también el mejoramiento de principalmente el mejoramiento en este tiempo del problema del agua que tienen en la casa de Ramona todavía. Nos hemos puesto como ese objetivo, en lo más corto plazo posible. Para eso, bueno, ahí apelamos a la funcionaria que está aquí presente, para el mejoramiento de lo del agua, pero aparte lanzamos una campaña de buscar plata específicamente para una bomba solar, la instalación de la bomba solar, un tanque de agua y el mejoramiento del sistema de agua, que hoy Ramona y Orlando sacan agua de un pozo con un caballo. Recordemos que les envenenaron el pozo de agua, a los que no saben, le envenenaron el pozo de agua, entonces hubo que cavar otro pozo, hacer otra instalación, ellos tenían una instalación del agua, bueno, todo ese tipo, esas cosas, y hoy tomamos esa decisión como organización de mejorar lo antes posible ese sistema de agua para la casa y para los animales. Así que lo que sí podemos hacer, yo le paso a Susana el flyer donde estamos haciendo, bueno, recolectando lo que más se pueda para poder comprar sobre todo la bomba solar, que es lo que hace falta porque no tienen luz. Y vino el mangazo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy oportuno, necesario. Así que bueno, pásame el flyer ahora, así ya lo subimos al aula. Ahí había un par de preguntas, varias, quiero leerlas. Clara quería hacer una pregunta, pero antes había otra, que las quiero leer acá. A ver, Pau, no sé si vos las tenés como... Ahí preguntaban, por ejemplo, María, no sé si la querés preguntar vos. A ver, estamos ahí, hablando de Ramona. si se me escuchan, se me sigue sí, cortando. Ay, Clarita tiene micrófono. Vamos, Clarita. Bien. Sí, respondo así antes que se me corte de nuevo, ¿les parece? Dale, dale.
Dale, bueno, por ahí una pregunta que alcancé a leer antes en el chat era, bueno, cómo se había salteado esta situación, si había habido despidos, cómo se dio respuesta a distintos conflictos. En realidad, bueno, estuvo muy limitada la Secretaría, los despidos a nivel nacional fueron alrededor de 1000 técnicos. Córdoba, que me corrija la Vico, que está ahí presente, pero de un cuerpo A mí me técnico despidieron. de 40 personas, quedaron 10, ¿sí? Entonces, y eso, ¿no? Ejecución de un montón de programas y de fondos que había solicitado el Ministerio de Agricultura de Nación. De hecho, digamos, uno de los programas que están ejecutando hoy de la creación de nuevos programas son subejecuciones de fondos que estaban parados y que por ello casi esto, ¿no? Tenemos que terminar pagando multa por no ejecutar fondos externos, ¿no? Entonces, bueno, se está dando todo un mecanismo de regularización y de poder utilizar esos fondos para el sector. Fueron años durísimos para todo, no solamente para el sector de la agricultura familiar campesina e indígena, sino para todos los trabajadores y trabajadoras que se venían desempeñando en ese ámbito. Con respecto a tu otra pregunta, Susi, de cómo poder... Antes de que sigas ahí, la pregunta es, ¿cuáles fueron esos años de los despidos y cuál es la causa de los despidos? Porque digo, muchos no saben y estaría bueno situarlo. Bien, la causa en sí se basó en un recorte del gasto público, fundamentando de alguna manera que no era necesario mantener ciertas estructuras del Estado, entre ellos esto, ¿no? Muchos trabajadores y trabajadores. Esa fue la causa principal. Una persecución, si se quiere, también hacia aquellas delegaciones o técnicos y técnicas con mayor desarrollo territorial, y en distintos ejes y situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que fue la dirección de arraigo y tierra rural quedó devastado. Hoy por hoy, si bien se recupera dentro de la Secretaría esta dirección de tierra, bueno, está funcionando con 4 trabajadores y trabajadoras. Y en este proceso, ¿no? De rearmado y puesta en funcionamiento de nuevo. No sé si respondo ahí. Hay otras preguntas. No sé si querés que lea. Bueno, pero ahí tenemos que terminar la Clary, que sí, se la estoy pasando también por privado para ir organizando. Pero la Clary tiene que terminar de contestar ahí, haga otra cosa pendiente. Y después seguimos con Anto, que también hay otras preguntas. Bueno, por ahí era en qué podíamos ayudar en estos conflictos de tierra, o en cómo podíamos hacer como profesionales, qué herramientas o conocimientos podíamos aportar a la lucha, ¿no? Desde la Secretaría en sí, o en estos espacios de construcción de políticas públicas, un aporte fundamental es la participación, ¿no? Desde las organizaciones, desde la academia, en el aporte, por ejemplo, se está planificando el armado de distintas mesas de desarrollo territorial, donde desde ahí se pueda definir y priorizar la política de la agricultura familiar. Y en eso es fundamental que esté la voz de todos los sectores y de la ruralidad en su conjunto, para desde ahí poder, ¿no? Construir y priorizar la política del sector. Está ya en funcionamiento lo que es el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, también con representación de distintas organizaciones de alcance nacional, donde desde ahí también se va definiendo la prioridad desde dónde pensar la política de la Secretaría y las propuestas de la Secretaría. Y herramientas, yo al menos, o bueno, lo que nos muestra la experiencia es que tenemos que estar presentes, digamos, más allá de esto, de mi espacio en sí dentro de la Secretaría, estar presente la voz de
de los distintos sectores y demandando esto, ¿no? Los recursos, la respuesta, la demanda constante. Hacernos escuchar y a través de la demanda, bueno, poder generar que seamos escuchados y que podamos ir definiendo, ¿no?, las líneas de acción. Gracias, Clarisa. Ahí también creo que te pedían el número de la ley para leerla. También la vamos a subir al aula. Vale, 27118. Ahí la escribo en el chat, si me deja abrirlo, ahora no me deja abrir el chat. Dale. Bueno, muchas gracias. Anto, ahí lo escribo. Preguntas para responder. Profe. Profe. ¿Se me escucha? Sí. Mi nombre es Erika. Quería hacerle una consulta, porque en los artículos que nosotros leímos, donde hablaba, por ejemplo, los abogados, si bien esto es algo que debería haberse resuelto en el ámbito privado, y bueno, que se está esperando que interceda el Estado por la vulnerabilidad de los derechos de esta persona, dice que en su principio le habían ofrecido 10 hectáreas y que el movimiento quería 150, pero que esas 10 hectáreas iban a ser alambradas y con título a Ramona en ese momento. No sé, a mí me pasa con verla, y cuando la veía en el video, de ser una persona grande, que está bien lúcida y todo, y como que estas otras dos personas que se adueñaron del campo, como que están esperando que, bueno, que ella llegue a sus últimos días para poder sacarlo al hijo y demás. Y en este caso a ella no le hubiera convenido este título para poder estar tranquila, para vivir en las tierras tranquilas, sin tener que pasar por todo esto, porque, o sea, por ley a ella le correspondía, ella tiene sus derechos, y más allá que los abogados, y que en su momento habría que haberlos, ¿no es cierto?, denunciado y todo por todo lo que pasó, no sé cómo, ella decía, creo que Victoria fue la que decía que ella había leído las sentencias, y eso me quedó ahí como haciendo ruido de por qué en ese momento, si ya le estaban a ella reconociendo el título sobre 10 hectáreas, ¿por qué no puede acceder ella, que le reconozcan todos sus derechos como hija del propietario, más allá de que esas 200 y pico de hectáreas se dividían 50 para la mujer, 50 para el hombre, y las del hombre dividida en la cantidad de hijos que tuvo? Hola. Y deben estar comediando a la vuelta. Yo estoy en una reunión, la verdad que hace un rato ya que no están acá. Pero anda con los míos. Dale, si vienen acá le digo que lo estoy buscando. Bueno. Si no, fíjate por ahí, por ese camino de tierra, ahí te va a venir con la gomera. Que no gomeré más esos chicos, Clarisa. No. Así empiezan, así empiezan. Disculpen. Bueno. Bueno, le contesta ahí la compañera que hizo esa pregunta. Vale. Es una pregunta compleja porque tiene varias partes esa respuesta en realidad. Perdón. Sí. Victoria, bueno, después que termines yo también quería hacerte una pregunta, gracias. Bueno, dale. A ver, judicialmente nunca se le propuso a Ramona, nunca tuvo una propuesta judicialmente. Entonces, las propuestas que decían, bueno, creo que es en la nota de Alexis Oliva, que hablan los abogados de la escaramuza, cuentan eso, me parece que ahí cuentan eso, que se le había propuesto. Yo lo que puedo hablar es de los últimos, donde intervení en los últimos años, que ha sido en esta causa judicial, donde soy abogada de ella, y donde participé en el 2019 de una audiencia de mediación con los hermanos Escaramuza,
que fue la peor audiencia de mediación en la que he participado, con unas personas a los gritos diciendo que le iban a sacar con los pies para adelante, más o menos. Por suerte, obviamente no fue Ramón esta audiencia, fui yo nomás, con un nivel de violencia inusitado, porque en realidad estas personas pensaban que tenían ganado ya un campo para hacer soja, y en realidad se ganaron un grave problema con una mujer muy tosuda y que no le iban a sacar. Entonces, ellos ya habían hecho en 2005 un permiso de desmonte para desmontar todo el campo. Hoy, por supuesto, ya está cajoneado porque ese campo ya no se puede desmontar. Entonces, ni siquiera de esa manera podrían la finalidad con la cual lo querían, ya no lo pueden hacer. De todas formas, tienen un resentimiento muy grande por no haberlo podido hacer, y no quieren nada, no quieren discutir absolutamente nada, ni con Ramona, ni con sus abogados, no hay ninguna posibilidad de ese tipo de acuerdo. Por parte del Estado provincial lo podrían hacer, se podría comprar ese campo, digo, a través de una expropiación para Ramona, tranquilamente, si hubiese una decisión política en ese sentido, pero hasta el momento no hay ninguna propuesta ni ninguna decisión para que así sea. Ni por parte de los escaramuzas, ni por parte del Poder Ejecutivo, no existe esa posibilidad. Hasta el momento no ha habido ninguna propuesta de ningún tipo efectiva. En la otra parte de la pregunta preguntabas, bueno, pero si Ramona era la hija también, bueno, ¿por qué no tiene derechos? Y en realidad, tomando esto que decía yo antes, de la injusticia del sistema jurídico, a lo largo de los años, cuando fallece el papá de Ramona, que es donde se toma la ley, que es vigente en esa época, en el 58, Ramona era, según la ley, y según lo que se estableció en ese declaratorio de herederos, era una hija extramatrimonial. Lo que hemos podido ir viendo durante la investigación que hicimos sobre este caso, es que en realidad el papá y la mamá de Ramona sí se casaron. Encontramos las actas de matrimonio por iglesia, pero las actas de matrimonio civil están o perdidas, o intencionalmente quemadas, o no se encontraron, pero no se pudo encontrar esas actas de matrimonio civil. Sí, el matrimonio por iglesia, lo que vino a mostrar que en realidad no eran, aparentemente no eran hijos extramatrimoniales, porque la legislación de la época era una obligación casarse por civil antes que por iglesia. Si no, los curas iban presos directamente, por ley. La ley de matrimonio civil establece eso. Entonces, tomando lo que se conocía en esa época, si ellas eran hijas, los 6 hermanos de Ramona, eran hijos extramatrimoniales, no entraban dentro de la herencia, sino que tenían que hacer petición de herencia, y eso no se hizo, la petición de herencia. Entonces, al no haber petición de herencia, pudieron tranquilamente, cuando se hizo la declaratoria de herederos, vender el campo. Eso. Lo que nunca se tuvo en cuenta es que más allá de las declaratorias de herederos, la única que siempre estuvo en el campo y permaneció ahí con posesión efectiva fue Ramona. Digo, más allá de la partición, porque en realidad lo que nosotros siempre marcamos es que lo que ha hecho el sistema de las sucesiones es fraccionar campos sin que después sean posibles de ser utilizados. Y una cosa importante, esto de las 10 hectáreas, Ramona con 10 hectáreas, Orlando con 10 hectáreas, no podrían jamás criar los animales que crían. Entonces, digo, hoy tampoco es que tienen muchos animales, tienen diversidad, tienen 18 vacas, tienen 40 cabras, eso jamás lo podrían hacer y seguir produciendo en 10 hectáreas. 10 hectáreas en ese territorio es llevarlos al pueblo.
Entonces, dejarlo sin el sustento de producción y dejarlo sin vida. Gracias, Vico. Sí, 10 hectáreas a nosotros que vivimos en la ciudad nos parecen un montón, pero pensadas en territorio concreto, no sirven para la vida en la producción rural. Digamos, ¿qué es lo que puede producir un campesino, una campesina en 10 hectáreas? ¿Cuánto se necesita para...? Todo depende del lugar. En el lugar necesitas por vaca 10 hectáreas. Entonces es importante también para tener una idea. Perdón, hablo de mi ignorancia, ¿no? Pero supongamos que esa división fuera al día de hoy. Esas 200 y pico de hectáreas se tendrían, a lo que tengo entendido, se dividirían en la mitad, 50 para la madre, 50 para el padre, y el 50 del padre por la cantidad de hijos que tuvo. Entonces, no creo que tampoco le darían tantas hectáreas a ella, a menos que los hermanos, nietos, sobrinos, nietos, le estuvieran cediendo la parte a ella. Lo que pasa es que estamos discutiendo de derechos diferentes. Una cosa es el derecho privado y el derecho del título, y otra muy distinta es el derecho a la posesión. Claro, el que posee porque posee, exactamente, el derecho de poseer porque posee. Y ella ocupaba 150 hectáreas, era su derecho, sigue siéndolo, por ese territorio. Entonces, nosotros de la defensa, desde el movimiento campesino, siempre ha sido defender la ocupación real de ella, su derecho posesorio, que es de 150 hectáreas. Por otro lado, es la discusión del título, que ni siquiera eso fue valedero en este caso, ¿no? Pero digo, incluso no teniendo ningún derecho en la herencia, eso no le quitaba nunca el derecho de posesión, que no solamente, digamos, ahí Clarisa lo decía bien en un momento cuando hablaba, decía, la irregularidad en la tenencia de la tierra en la provincia de Córdoba y en todo el país es una de las causas principales de los conflictos por el territorio de las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Y eso sí es una responsabilidad del Estado nacional y provincial, no haber nunca resuelto el problema de la tierra, que es uno de ellos muy claramente, y sobre todo para las posesiones ancestrales, que es la falta de regularización en las posesiones. En este caso, Ramona es una poseedora de 150 hectáreas, no hace 16 años, sino hace, en el 46, ella, hace 46 años que es poseedora de la fracción en la que vive y produce. Entonces, hay una mirada de la ocupación y una mirada de quién es dueño de la tierra y para qué, que es lo que en definitiva entra en discusión. Que yo entiendo y creo, y nosotros creemos, que el Estado tiene que tomar resoluciones y primero modificar ciertas leyes. Hoy Córdoba necesita una legislación que frene los desalojos, eso es necesario y urgente, sobre todo en las comunidades campesinas e indígenas, pero de toda la ruralidad, la necesidad de que se frenen los desalojos, la necesidad de que se reglamente la ley de agricultura familiar, donde específicamente habla del tema de la tierra y la problemática de la tierra, y modificar la ley del registro de poseedores, que es vergonzosa. Esa ley, hay una ley concreta donde se registran las posesiones y que hoy es un chiste. Entonces, no hay política tierra provincial, ni para estos casos, ni para ningún otro caso. Hay algunos paliativos y donde más o menos vamos haciendo lo que podemos. Gracias, Vico. Ahí quedaban unas preguntas pendientes que le habían hecho a Anto, antes de que se nos termine el tiempo. Me gustaría que la compañera nos comentara. Sí, creo que una tenía vínculo con el Super Mami.
El Supermami acá lo levantaron entre el 2011 y 2013, yo no vivía, pero sí sé que el pueblo se levantó para evitar todo el megaproyecto que tenía Bugliotti. Quería hacer torres, torres de edificios, incluso un campo para hacer recitales y demás. Logró hacer el supermercado y el hotel. Creo que la pregunta iba en relación a si eso habilitó a los desmontes. Hay un plan, o sea, el IPLAN, que es el Instituto de Planificación Metropolitana de Córdoba, que está pensando en cómo son, digamos, cómo debería ser las urbanizaciones, y en esto me parece que entra también Punilla y todos los valles, digamos, que me parece que eso va haciendo que avance Bugliotti y que territorialicen este tipo de proyectos y que instalan un tipo de consumo también que es bien urbano, citadino. No sé si es un poco responde, no sé si concretamente Bugliotti es el que, o el Supermami de Bugliotti hace que se desmonte el resto, sino que también es que se permite la instalación de este tipo de grandes superficies en estos lugares. Bugliotti hoy tiene 4 o 5 pozos que dice que son privados, pozos de agua, y nosotros estamos en una crisis hídrica en Salsipuedes y en toda la zona, como para que dimensionemos también quién maneja los bienes naturales o cómo se manejan estos recursos. Y no sé cuál era la otra pregunta, me parece que iba en relación a cómo apoyar no, me parece que iba por esa. ¿Cómo? Bueno, esto es lo que pregunté. Sí, decime. Me parece que está más vinculado al ejercicio profesional. Ah, no la vi, no sé. Pero bueno, el ejercicio, en relación a nuestro ejercicio profesional, me parece que hay que formarnos un poco en estas líneas que estamos tirando, ¿no? Empezar a mirar las teorías decoloniales, esto que por ahí estamos charlando, y todo el conversatorio y la mesa tiene que ver en las formas de posicionarnos, en tener intervenciones de una perspectiva histórica y política, en poder involucrarnos en las políticas públicas, y también involucrarnos a través de las organizaciones y los sectores populares desde qué es lo que están reclamando, y desde ahí me parece para mí que viene siendo la cosa. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos así, justito con el tiempo. Le quería preguntar ahí a las compañeras si creo que no quedó ninguna pregunta pendiente. Si quedó pendiente, me avisan, levantan la mano. Sí, yo había hecho una, pero bueno, no sé si... Perdón. Vale. No, tenía que ver con la construcción más de tejido, de sostén, con el movimiento nacional y latinoamericano, campesino indígena. Si desde el movimiento campesino de Córdoba, si desde las organizaciones que están acompañando a las familias y demás, cómo se construye esa red en relación al movimiento nacional y el movimiento latinoamericano. Por ahí también puede ser para Mariana, o para Navico, o para Clarita. Perdón, tema merendero. Todo se junta acá. Sí, sí, ¿Me podrás preguntar de vuelta? No, a ver, la pregunta tenía más que ver con, en esta historia del movimiento campesino cordobés, de visibilizarlo, el movimiento campesino indígena cordobés, cómo se articula, se teje en relación al movimiento nacional y al movimiento latinoamericano campesino indígena. Pero esto a lo mejor es como muy largo y muy grande y para otra mesa de tierra. Wow.
Creo que hay una memoria histórica que nos une a los movimientos nacionales, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y a las organizaciones que hoy somos parte de esa historia, que sí creo que el macrismo, sobre todo el paso por el Estado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, hizo que haya muchas discusiones posteriores a ese paso y posturas diferentes de cómo nos hemos ido parando frente al macrismo y cómo entendimos que había que hacer una discusión como sector diferente, que hoy en lo concreto hay dos movimientos nacional campesino indígena. Entonces, con miradas que apuestan a lo mismo, pero desde lugares diferentes, que se tienen una relación quizá con sectores diferentes hoy, sectorizadas algunos, con mayor relación con otros movimientos populares, otro de las fracciones de lo que hoy es el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Personalmente, apaguen la grabación. Personalmente, no creo en esa diferencia, en lo absoluto. Milito todo el tiempo para trascender esa diferencia nacional, junto a muchas. Creemos que, sobre todo las mujeres, hemos ido aprendiendo dentro de los movimientos nacionales y los movimientos internacionales. Nosotros somos parte todos de un gran paraguas que es la vía campesina, que nos ha ido marcando el rumbo, el camino en Latinoamérica, en el mundo. Y bueno, creo que son diferencias coyunturales, sin ninguna duda. Creo que las diferencias hoy del nacionales tienen ese paso por el Estado Nacional en el 2015, en el 2013, 14, 15, y un fuerte componente de lo que pasó en nuestros cuerpos en el macrismo. Creo que la lucha de las mujeres en el movimiento nacional también hace que empecemos de a poco a reconocernos, y apuesto profundamente a esa unificación en no tanto tiempo. Pero sí, las banderas de lucha son las mismas, siguen siendo las mismas, y creo que no es menor tampoco que desde el feminismo campesino y popular nos hayamos encontrado y nos sigamos encontrando las compañeras mujeres desde los mismos lugares. Así que bueno, eso, creo que no te contesta nada de lo que me preguntaste, pero pero bueno, creo que ese es el horizonte. El horizonte feminista no va a ser. Okay, gracias. Muchísimas gracias. Antes quería decir algo. Bueno, no sé si ahí Clarisa o Anto querían agregar alguna cosita, así, ¿no? Bueno, compañeras, muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos y demos un fuerte aplauso. Da para 3 mesas de tierra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, gracias. Para cerrar, quiero compartir una frase de un pastor feminista hondureña indígena, que decía algo que me parece que viene bien para cerrar el espacio. Ella decía: se han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia. Por la justicia.
Nos vemos. Muchísimas gracias nuevamente a las compañeras y gracias a todos por estar, por compartir, por las preguntas. Y nos seguiremos encontrando en el espacio de la cátedra. Un abrazo. Un abrazo, gracias por la clase, hermosa. Fuerza. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias.